Vamos a estar orando en esta mañana para presentar una vez más la palabra, el consejo, el mensaje que el Señor ha venido trayendo a cada una de nuestras vidas, en el entendimiento de ese afecto y ese amor que debemos de tener por su casa, por la casa física, pero también por esta casa espiritual que Él ha levantado, que Él ha trabajado en cada uno de nosotros y por lo cual nosotros debemos de valorar cada día lo que Él hace, lo que Él nos da. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, delante de ti, Señor, presentamos esta palabra, Señor amado, para que seas tú, Señor, trayendo cada día claridad a cada una de nuestras vidas, Señor. Mira a tu pueblo, Señor, fiel en medio de tu casa, Padre. Yo te ruego que en esta mañana tú seas, Señor, abriendo sus corazones, abriendo el entendimiento, Padre mío, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice mi vida, Señor. Pasa carbón encendido en mi boca, Señor, para que todo lo que salga, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, bendice a los niños, bendice a los jóvenes, Señor. Bendice a los bebés de esta casa, Señor amado. Que la palabra que sea para ellos, Señor, también edifique y caiga en buena tierra, Señor poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Ay, me disculpan un poquito, he estado un poco enferma, entonces ando con una voz un poquitillo rarilla hoy. Pero bueno, continuando con el mensaje que el Señor ha puesto o puso en mi corazón sobre lo que es ese afecto por la casa de Dios y haciendo un pequeño resumen, resumen de todo lo que el Señor pues ha venido enseñándonos en estos domingos atrás acerca de ese afecto de la casa, por la casa de Dios en este caso, es sobre cómo ese sentimiento brotó del rey David, brotó de su corazón en el entendimiento de primeramente lo que Dios había hecho en él, lo que Dios había hecho en su vida, lo que él le había dado y cómo David llegó a amar, llegó a valorar y llegó a entender lo que Dios había hecho en su vida. Y la semana pasada estuvimos analizando, estuvimos viendo un poquito o un poco, en realidad creo que fue bastante amplio el Señor con lo que fue el tema de los diezmos, en el entendimiento de que cuando entiendo lo que Dios ha hecho en mí, valoro lo que Dios ha hecho en mí, voy a tener también el entendimiento de el afecto que debo de tener por esta casa, por lo que Dios ha hecho en mi vida a través de lo que en esta casa se da, la palabra de Dios, el consejo de parte del Señor que se imparte desde este púlpito, a través del seminario, a través de la consejería de las personas que el Señor ha levantado en esta casa para traer ese consejo a cada uno de nosotros, a través del servicio que nosotros damos al Señor en el ministerio en el que estamos. Todo eso, vemos esa bondad y esa fidelidad de Dios, pero tenemos que entender que esta casa física también tiene que mantenerse, también tiene que salir adelante con todo lo que humanamente, lo que es la ley, tenemos que cumplir. El pago de agua, de luz, lo que es teléfono, lo que son la municipalidad, todo lo que tenemos que pagar cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces entendimos que era necesario la parte del diezmo y cómo nosotros debíamos de apartar esa décima parte, esa pequeña porción de lo que nosotros recibíamos de nuestro salario. Y nuestro hermano Leito la semana pasada nos trajo esa presentación de cómo es esa décima parte, ese pequeño porcentaje de lo que nosotros recibimos del salario bruto, o sea, un salario sin deducciones. Y cómo entendimos también que eso o el diezmo tenía que ser dado de lo que era, ¿cómo se llama? El fruto, la labor que nosotros realizamos. Nosotros pues no somos agricultores, no somos ganaderos, ¿cierto? En aquel tiempo el pueblo de Israel pues sí lo era y de lo que ellos producían, tenían, ellos traían ese diezmo. Nosotros hoy en día traemos ese diezmo, traemos esa ofrenda, ¿de qué? De nuestro trabajo, de nuestro salario, ¿verdad? Lo que recibimos por quincena, por mes, por semana, como a ustedes le paguen, ¿verdad? Inclusive si tenemos un emprendimiento, pues en el orden en el que el Señor también nos enseñó la semana pasada, poder también ir sacando, conforme vamos recibiendo la ganancia de nuestro trabajo, ir sacando ese porcentaje,
¿ok? Y el día de hoy vamos a continuar pues en esa línea, ya que no pude abarcar debido pues a las preguntas y a los aportes que hubo el domingo pasado, me quedaron pendientes 2 citas bíblicas y no quiero dejarlas pasar porque es importante que el pueblo de Dios pueda comprender aún más allá o mucho más acerca de esta parte. Para lo cual les voy a pedir que pasemos al libro de Génesis en el capítulo 14. Génesis 14, si me ponen ahí por favor la cita bíblica, hermanito Willy. Gracias. Génesis 14 en el versículo 17 al 20. Esta cita se estuvo tocando pues en la enseñanza que culminamos hace unos días atrás, ¿verdad? Acerca de la mayordomía. Sin embargo, el Señor me enfocaba otro aspecto también en estos versículos. Y leo para cada uno de ustedes, Génesis 14, 17, 20, dice así: Cuando volvía de la derrota de Kedar-Laomer, sí, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y en esta parte, hermanos amados, lo que el Señor me llevaba a ver y a entender es quién bendijo primero a quién. Porque si vemos aquí en el texto, hermanos amados, dice que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Quiere decir en esta parte, hermanos amados, que Melquisedec primero bendijo a Abraham, le dio ese alimento, le dio ese pan, le dio ese vino. Él en esta parte fue alimentado, fue sustentado. Si lo llevamos a la parte física, hermanos amados, ¿a cuántos de nosotros nos ha faltado algo hasta el día de hoy? Hemos tenido alimento en nuestra mesa, hemos tenido que vestir, hemos tenido para pagar, y si nos hemos visto en momentos de dificultad económica, el Señor de una u otra manera ha provisto a cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, para poder salir adelante. Y es ahí donde se manifiesta esa misericordia de Dios, en donde Él nos da esa parte, ese vino, ese pan, para que nosotros podamos sustentarnos físicamente, porque Dios sabe que necesitamos de ese sustento físico, ¿cierto? Porque si no comemos, ¿qué pasa? Nos llegamos a morir. Puede darnos una desnutrición severa y podemos morirnos, ¿cierto? Pero Dios, en el entendimiento de nuestra necesidad, nos da esa parte física, nos da ese alimento que cada uno de nosotros necesitamos. Sin embargo, esto no solamente va en la parte física, en la parte de nuestro sustento físico, sino que me llevaba el Señor a verlo en la parte espiritual también, hermanos amados. Cómo Dios ha traído sustento a cada una de nuestras vidas. Porque si nosotros hacemos un recuento, o haga un recuento en este momento, cierre sus ojos un momento, hermanos amados, y piense cómo usted llegó a este lugar. Cómo usted vino a esta casa de oración, a este lugar de refugio. No vinimos quebrados, no vinimos dolidos, no vinimos lastimados por el mundo, no vinimos en necesidad con un montón de situaciones cargando en nuestras espaldas. Y si nos vemos al día de hoy, ¿qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros? ¿A cuántos Dios no nos ha restaurado, no nos ha sacado de vicios, no ha restaurado matrimonios? ¿Cuántos matrimonios han venido aquí, hermanos amados, al punto del divorcio? Al punto de que ya no quiero verlo, ya no quiero verla, ya no la soporto, ya no lo soporto. Sin embargo, decidieron entrar en ese sometimiento, sujetarse aún al consejo que ha venido a cada una de sus vidas y cómo Dios ha transformado matrimonios, y hay testimonio en esta casa.
a cuántos Dios nos sacó de drogas, a cuántos Dios nos sacó de prostitución, de un sinnúmero de cosas, hermanos amados. Esa es la bendición de Dios, es ese pan y ese vino que Él nos da a cada uno de nosotros cada vez que venimos a esta casa. Pero si no estuviese esta casa física, ¿cómo podríamos nosotros, hermanos amados, recibir ese pan y recibir ese vino? Y tal vez podemos pensar, bueno, si no está ese lugar, me voy para otro y ya, y ahí recibo y todo bien. Pero es que ese no es el punto, hermanos. El punto es que donde Dios nos trajo, donde Dios nos tiene, es ese lugar que Él nos puso para que nosotros pudiésemos dar ese fruto, para que nosotros pudiésemos crecer en Él, sanar. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros estemos listos, estemos preparados, hermanos amados, podamos también salir a ese mundo del cual nosotros salimos, pero de una manera diferente, para poder predicarle a un mundo dolido, a un mundo herido, a un mundo convulso, que en Dios sí hay esperanza. Pero necesitamos, hermanos amados, de esa casa, de este lugar, para poder saber cómo direccionar, cómo podemos hablar, cómo podemos ministrar a aquellos que están en necesidad, hermanos amados. Y eso lo entendió Abraham. Abraham vio que Dios le dio ese pan y ese vino físico, pero también le dio esa parte espiritual para su vida. Porque a través de todo eso, hermanos amados, fue que la fe de él fue perfeccionada. Por eso es que a él se le conoce como el padre de la fe. No se le conoce como el padre de la fe solo porque él fue un patriarca, sino porque cada una de las situaciones que él vivió, que él experimentó, le llevó a él a ver y a entender quién era Dios para su vida, qué había hecho Dios en su vida, de manera que la fe en Abraham no se vio menguada, sino que más bien creció. Y aunque tuvo que esperar mucho tiempo por la promesa, por lo que anhelaba su corazón, y aunque muchas veces su corazón se vio conmovido porque no veía lo que Dios le había prometido, él siguió manteniéndose firme, creyendo que si Dios se lo había prometido, se lo iba a dar. Y esa es la esperanza, hermanos amados, que nosotros debemos de tener cada una de nuestras vidas, a pesar de lo que podamos estar viviendo, hermanos, a pesar de lo que podamos ver, de lo que podamos ver a nuestro alrededor, en nuestro hogar, porque no quiere decir que como estamos ahora en Cristo ya no tenemos problemas, ya no tenemos situaciones. Claro que sí, sí las tenemos, pero lo diferente es que en Cristo podemos afrontarlos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Él está con cada uno de nosotros, porque Él nos muestra el camino que hemos de seguir. Y Abraham no solamente, o Melquisedec no solamente le dio ese pan y ese vino, sino que en el versículo 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. No solamente le dio la provisión física a Abraham, sino que en esta parte bíblica, Dios le dio la victoria a Abraham. Pudo él vencer, no era un rey, no era dos, eran como 5 reyes, hermanos amados. Y en ese tiempo, Abraham no era un hombre, Abraham no fue un hombre de guerra. Él no era un hombre de guerra, hermanos amados. Y en el contexto, sabemos que Lot, dice Abraham, como tenían tanta riqueza, digamos, ganado, todo, entonces ellos se separaron porque ya los siervos de Lot y los de Abraham estaban peleando. Entonces ellos llegaron a esa decisión de que mejor se separaban. Fue entonces donde Lot se fue hacia el lado oriental al oriente sí, del Jordán, y él comenzó como a descender y fue donde llegó ahí a Sodoma. Y Abraham se quedó del otro lado del Jordán, de la parte occidente del Jordán. Pero cuando llegó a oídos de Abraham que los reyes habían descendido y que habían tomado a Sodoma y que habían también llevado cautivo a Lot, fue entonces donde Abraham agarró de sus siervos y él se fue a pelear, hermanos. Imagínense, un hombre que no sabía pelear. Y se fue a enfrentar contra, no cualquiera, eran reyes. Eran reyes que posiblemente sí tenían experiencia en guerra.
Sin embargo, Abraham sabía quién era Dios para él. De manera que aquí Dios se lo hace a él remarcar aquí: entregó tus enemigos en tu mano. Y eso es lo que Dios, hermanos amados, ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos enemigos no ha puesto Él en su mano? En la mano de cada uno de ustedes, hermanos. ¿A cuánto no nos ha el Señor libertado de un sinnúmero de ataduras, de un sinnúmero de cosas que nosotros traíamos, hermanos amados? Pero fue porque había un lugar, habían personas, o hay personas dispuestas en este lugar para podernos enseñar a nosotros dónde es que está lo oculto, dónde es que está lo torcido en nuestro corazón, para que podamos nosotros entender y poder enderezar nuestro camino. Y cuando lo hicimos y fuimos fieles y obedientes al consejo que el Señor nos dio, no vimos la victoria de Dios para cada una de nuestras vidas. No vimos a un Dios levantarse poderosamente, hermanos amados. Y es por eso que el Señor me calaba tan fuerte esta parte, hermanos amados, porque aún si lo llevamos a esta parte, era la época, o se conoce la época de los patriarcas. No estaba la ley todavía. Y Abraham sacó el diezmo. Abraham entendió que aún de todo lo que Dios había hecho en él, de todo lo que Dios le había dado, él vino y dio esa pequeña porción, porque sabía que Dios le había dado muchísimo. Y en reconocimiento y en agradecimiento a lo que Dios le había dado a él, no solamente física, sino espiritualmente, él vino y dio de lo que había en él, de lo que él tenía en su mano. Vamos a pasar a otro ejemplo, hermanos amados, en el libro de Génesis, ahí mismo, en el capítulo 28. Ahora vamos a hablar de uno de los, de otro patriarca, nieto de Abraham. Génesis 28, 22. Y antes de hacer la lectura aquí, hermanos, quiero pues hacer como un recuento de esta parte. Y bueno, es acerca de Jacob. Todos sabemos quién era Jacob, ¿verdad? Y lo que él hizo. El nombre de él era suplantador. Y él vino y tomó una posición que no le correspondía, porque él no era el mayor. Él había nacido de segundo, aunque era gemelo. Esaú fue el que nació primero. Y le tocaba a él la bendición de la primogenitura. Entonces Jacob vino, suplantó ese lugar. ¿Y qué pasó con Esaú? Obviamente, cuando se dio cuenta que Jacob había tomado ese lugar, quiso matarlo. Y entonces su mamá le dijo: váyase de aquí porque su hermano lo va a matar. Huya, porque yo no puedo hacer nada, porque su hermano está furioso. Y si usted se queda aquí, lo va a matar. Váyase donde mi papá, donde mi parentela, y allá busque esposa, allá busque vida, porque si se queda aquí no va a tener vida. Y en ese trayecto, que no era nada corto, tenía que pegarse su buena caminada, porque la familia de ¿cómo se llama? De Rebeca, vivían lejos. Entonces, en ese trayecto en el que él tenía que ir a ese lugar, fue donde Dios se le apareció a Jacob. Dios se le apareció y él tuvo un sueño. Cuando él llegó a Betel, él tuvo un sueño y él entendió que era la presencia de Dios que estaba ahí. Y él mismo lo dijo: estoy asustado, estoy aterrado por lo que vi. Sin embargo, hermanos amados, en el capítulo 28, en el versículo 20 al 22, él hace pacto con Dios. Él hace un voto delante del Señor, una promesa. Y es donde él le dice ahí a Dios: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Él hizo ese voto, él hizo ese pacto delante de Dios. Y ese voto es una promesa específica hecha a Dios. Y me llamaba la atención porque busqué el significado en el diccionario de la Real Academia y dice que es un pacto hecho en tiempos de dificultad. Es un pacto hecho en tiempos de dificultad. Aquí Jacob estaba en un tiempo de dificultad muy fuerte, porque no era solamente el hecho que tenía que estar huyendo para salvar su vida, era la parte de el cargo tal vez de conciencia que él podía tener, con lo que él venía lidiando en ese trayecto, la manifestación del poder de Dios también para su vida en ese momento. Sin embargo, Jacob, en medio de todo, vino y levantó esa promesa delante de Dios y le dijo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir. Y cuando él, hermanos amados, llegó a la casa de Labán, Dios comenzó a bendecir la vida de Jacob. Dios comenzó a bendecir la vida de él, de manera que fue multiplicando no solamente sus posesiones, sino que también le dio de comer, le dio de vestir, le dio descendencia y le dio no solo una esposa, le dio muchas esposas, 4 en este caso. ¿Bendijo Dios la vida de Jacob? Sí la bendijo, y la bendijo en abundancia, hermanos amados. La bendijo en abundancia. Dios fue fiel con la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob hizo pacto con Dios y Dios se manifestó a su vida porque le dijo: si me guardare en este viaje en que voy. Dios guardó la vida de Jacob en ese viaje, en ese proceso en el que él tenía que pasar, tenía que vivir, porque tuvo que experimentar o trabajó 7 años por la mujer que él amaba y resulta que le dieron la hermana. Y cuando él se dio, la hermana mayor, y cuando él se dio cuenta que no era por la que él había trabajado, el papá le dijo: bueno, trabaje otros 7 años más y yo te doy a Raquel, pero Lea es su esposa. Y él trabajó esos otros 7 años para tener a su esposa. Y Dios le bendijo y le bendijo en abundancia, hermanos amados. De manera que llegó el tiempo en que él tenía que devolverse. Porque aún, hermanos, cuando él le dijo en el versículo 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Cuando llegó el tiempo en que Jacob se devolvía a la casa de su padre, él no venía feliz. Él no venía como: qué dicha, voy a ver a mi papá, voy a ver a toda mi familia, quién sabe cómo estarán, voy a ver a mi hermanito lindo, bello y precioso. ¿Cómo venía él? Hermanos, él venía asustado. Él venía, hermanos, que todo le temblaba. Tanto fue así que él planeó estrategia porque a él le dijeron: su hermano Esaú viene al encuentro. Y él dijo: ahora sí, ya me tocó. Ya, de esta ya no salgo. Sin embargo, la misericordia de Dios estuvo con la vida de él, que cuando vino y se presentó y vio a Esaú de frente, o sea, imagínense, hermanos amados, ese momento. Qué duro, qué momento tan impactante pudo haber sido para él, que en lugar de ver que su hermano viniera a sacar un machete y le cortara la cabeza, se le tiró al cuello y lloró. Lloró, pero no lloró ahí como: ay, qué dicha mi hermanito que ya usted está aquí. Lloró con un sentimiento desde sus entrañas, hermanos amados. Y aquí la promesa estuvo con él, porque él volvió en paz a la casa de su padre. Tanto es así que cuando murió su papá, Isaac, ellos lo pudieron enterrar.
él volvió en paz a su casa. Y Jacob vio todo esto que Dios había hecho con su vida. Pudo ver la benevolencia de Dios para con la vida de él, en que no solamente le dio la provisión física, sino que le dio la provisión espiritual también, hermanos amados. Porque no solamente vino y trajo esa restauración a su vida, sino que le cambió el nombre. Transformó en una totalidad la vida de Jacob, pero porque su corazón se dispuso, porque él hizo ese pacto con Dios y él le dijo, si tú vas conmigo, si tú me acompañas, si tú me enseñas, si tú me ayudas, ¿cuánto no le hemos dicho al Señor? Señor, si tú me abres puertas en el trabajo, para un trabajo, yo te prometo que te doy los diezmos, yo te prometo que te doy ofrenda. Pero ¿a cuánto Dios nos ha dado esa bendición? No nos abre las puertas y 1 mes, 2 meses y damos el diezmo y damos la ofrenda y después ni me acuerdo. Y después, es que tengo que pagar medicinas y no, mi salud por sobre todo. Es que quiero comprarme un par de zapatos que vi preciosos y bueno, me la juego, agarro de aquí y el diezmo y me los compro porque para eso yo trabajo. Es que, no sé, hay un viajecito ahí que quiero hacer con la familia, entonces, y tengo la plata ahí, el diezmo, y después yo la repongo. Eso no es ser ordenado, hermanos amados. Eso no es valorar, no es comprender que esa parte es dedicada para el Señor. Porque Jacob dio, porque él le prometió, el diezmo apartaré para ti. El diezmo daré para ti. Cada bendición, cada cosa que Dios le dio a este varón, él apartó, él dio su diezmo, él bendijo a Dios porque reconoció quién era Dios en su vida, qué había hecho Dios en la vida de él y por eso él decía, Dios, por todo lo que tú has hecho en mí, por todo lo que tú me has dado, yo te doy a ti. No solamente te doy del bien que tú me das, sino que mi vida la doy a ti. Porque cuando él vino y peleó con el ángel, ¿qué fue lo que él le dijo al ángel? No te suelto hasta que tú no me bendigas. No te suelto. Y hermanos, él no estaba peleando con un hombre ahí cualquiera. Era el ángel de Jehová. Imagínense la fuerza, el momento de ese forcejeo. ¿Cómo se tuvo que agarrar de él a Jacob? ¿Cómo se tuvo que sujetar él de fuerte, hermanos? Porque él le decía, suéltame que ya raya el alba, suéltame, déjame irme. Y Jacob le decía, no te dejo hasta que no me bendigas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos amados, no nos tomamos del Señor y así como es como, y me perdonan la expresión, como una garrapata? ¿Ustedes han visto cómo se pega una garrapata a la piel de la mascotita? Hermanos, y cuesta sacar una garrapata cuando se pega pues peguémonos así del Señor. No lo suelte, no le diga, o dígale, Señor, no te suelto, Padre, hasta que tú no me sigas bendiciendo, hasta que tú no traigas restauración a mi vida, hasta que tú no traigas, Señor, esa liberación completa a mí. No te suelto, Señor, no dejo de congregarme, porque sé que en esta casa por la cual yo tengo mi afecto, tengo mi amor, es donde tú me has bendecido, Señor. Y yo trabajaré para que siga creciendo tu obra, para que se siga publicando la obra, la palabra, el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan, hermanos amados. Porque esta iglesia ha sido llamada iglesia misionera. De esta iglesia, hermanos amados, y sabemos todos, no salió un grupo de hermanos allá en el este para seguir predicando la palabra del Señor. Nuestros hermanos Yamilet y José hace muchos años, hermanos que nacieron, que crecieron acá con sus hijas, se fueron para Estados Unidos y allá el Señor los ha establecido, los ha levantado en una iglesia que había necesidad.
y dispusieron su corazón. Pero imagínense, hermanos, lo que es dejar toda una vida aquí en Costa Rica para ir a iniciar en un país donde ellos no conocían. El cambio de cultura, el idioma, pero porque ellos tenían ese afecto por la casa de Dios, por la obra espiritual, por esa iglesia hermana que estaba en necesidad. Ellos dijeron: envíame a mí, heme aquí, yo iré, estoy dispuesto. ¿Cuántos, hermanos amados, estamos dispuestos a que si en algún momento el Señor nos dice: estás dispuesto porque hay necesidad en otra iglesia, podamos decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy porque tengo mi afecto por ti, por tu casa? Y es ahí, hermanos amados, donde el Señor nos manda. Y ya para entrar en el último punto, en el último tema, a que no descuidemos de su casa, a que no descuidemos absolutamente nada, porque una pequeña grieta que nosotros dejemos abiertas, hermanos, el enemigo es astuto. Y por más pequeño, él lo que está esperando es que usted apenas abra un huequito y él ahí se mete y hace estragos. Hace estragos. Y por eso es que el Señor nos manda a que no descuidemos la casa de Dios, ni la física ni la espiritual, porque al final lo que importa es esta casa espiritual, porque esa casa física, el día que el Señor venga por cada uno de nosotros, va a dejar de ser. Pero lo que va a permanecer para siempre es esa casa espiritual que somos cada uno de nosotros, que tenemos que ir y presentarnos delante del Señor a dar cuenta de cada una de nuestras vidas. Y si pasamos la prueba, vivir en una eternidad, alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Vamos a pasar en esta parte al libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías capítulo 3. En este punto, hermanos amados, como les repito, no descuidemos la casa de Dios. Y en esta parte de las Escrituras, a manera de contexto, pues ya el pueblo bastante había pasado, que habían venido del exilio. Y recordemos que cuando, antes de que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia, Dios les recalcaba o les remarcaba a ellos cuál era su pecado. Y en aquel momento el pecado era la idolatría, porque ellos tenían dioses en lugares altos y los iban y los adoraban. Y Dios les decía a ellos: quiten esos dioses, quiten esos lugares altos, yo soy su Dios, yo soy el único que tienen que adorarme. Y Jeremías y Isaías y muchos de los profetas se levantaron y le dijeron eso al pueblo. ¿Y qué decía el pueblo? Cállate, no te quiero oír, déjenme, yo seguiré con mis dioses, yo seguiré haciendo lo que yo quiero. De manera que les vino la consecuencia y fueron llevados cautivos a Babilonia. 70 años de cautividad. Y después llegó el tiempo en que ya ellos regresaban a Jerusalén. Y vino y se levantó Zorobabel, y después vino Esdras, y después vino Nehemías, y fue la reconstrucción del templo. Pero ya en este tiempo, ya Dios no les remarcaba a ellos o les recalcaba el pecado de la idolatría, sino que ellos habían comenzado a descuidar lo que era la casa de Dios. Y no solamente la casa de Dios, sino que habían comenzado o hicieron alianza en todo ese tiempo que ellos estuvieron en el exilio, emparentaron con personas con los asirios, con los de Persia,
Y Dios había dicho muy claramente que con estos pueblos, el pueblo de Dios no podía emparentar. Y eso se lo remarcó mucho en el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Esdras. Y el pueblo, hermanos amados, comenzó a dejar a Dios otra vez de lado, porque se comenzaron a cuidar ellos mismos, sus casas, las cosas que ellos tenían. De manera que el Señor vino y levantó al profeta Malaquías y les hizo ver a ellos en los capítulos, y si ustedes gustan pueden leerlo en sus casas, hermanos amados, en el capítulo 1, en el capítulo 2, donde Dios les comienza a ellos a recalcar el que ellos siguieron entregando las ofrendas, pero dice que entregaban lo cojo, entregaban lo ciego, entregaban lo que tenían. Y Dios les decía, vean lo que ustedes me están dando. Y ellos le decían, ¿pero qué? Si nosotros le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Y Dios le decía, no me están dando a mí lo que es correcto, lo que me corresponde. Y por eso levantó el Señor al profeta Malaquías, y leemos en el versículo 8, donde viene él y le dice Dios a través de Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí viene el Señor y les hace ese recalco a ellos: me habéis robado en mis diezmos y en mis ofrendas. Me habéis robado. Y qué palabra tan fuerte, hermanos amados, que vengan y que le digan, ¿usted robó? No, yo no estoy robando. Pero ¿cuántas veces, hermanos amados, no lo llevemos a la parte monetaria, porque ya entendimos que debemos de darlo? ¿Cuántas veces no le robamos a Dios el tiempo que es de Él? El tiempo en que nosotros, de todas las horas que nosotros tenemos, pongamos 12 horas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hermanos amados, ¿cuánto saco yo de ese tiempo para poderle dar al Señor? ¿Cuánto diezmo yo de mi tiempo para poderle buscar a Él? Para entender que yo no le debo dar lo ciego, que yo no le debo dar lo cojo, que yo no le debo dar lo que me sobra, sino que le debo dar lo que yo soy. Presentarme como yo soy, como yo estoy, y decirle: Señor, esta es mi situación, esto es lo que vivo, Padre, pero yo me presento delante de ti porque sé que solo tú eres el único que me puedes cambiar, porque sé que solo tú eres el único que me puede restaurar, que me puede transformar, que puede hacer esa obra en mi vida, que puede hacer esa obra en mi familia, en mi hogar. Y es ahí donde Dios se levanta y nos dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cada vez, hermanos amados, que nosotros diezmamos y ofrendamos, y aquí sí voy a la parte física, podemos pagar todas las necesidades de esta casa física. Podemos seguir teniendo un lugar para sentarnos, aire, los materiales que usan los niños, el papel higiénico, la luz, el agua, todo lo que nosotros necesitamos, hermanos amados. Cada vez que nosotros hacemos eso, cada vez que usted viene a esta casa, ¿no ve usted el alimento? ¿No ve usted lo que cae, ese maná del cielo para bendecir su vida, para llenarlo a usted? ¿Cuántas veces ha venido usted quebrantado, afligido? ¿Cuántas veces ha venido usted, hermano amado, dolido? Donde decimos muchas veces: Señor, ayúdame porque ya no puedo más. Y venimos a este lugar y un simple abrazo
transforma. Un simple saludo transforma. Un ¿cómo está? Dios te bendiga. No nos alegra, hermanos amados. No nos conforta cuando alguien viene y nos pregunta ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? Un mensaje de un hermano que le llega, estoy orando por ti. El Señor me puso a orar por ti. Cuando estamos en necesidad y venimos y lo ponemos delante del Señor, no nos responde el Señor, hermanos amados. No viene el Señor a traer esa respuesta a cada una de nuestras vidas. Ese es el alimento, hermanos, que recibimos en este lugar. Por eso es que tenemos que valorar. Por eso es que tenemos que apreciar y cuidar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque somos privilegiados, hermanos. Porque en este país todavía no se ha cerrado, hermanos, la libertad de culto. Todavía tenemos derecho, todavía tenemos oportunidad para movernos y congregarnos, para buscar al Señor. En otros países, hermanos amados, ellos se tienen que esconder. Y cuando les va muy bien, porque cuando los pescan, hermanos, los matan. Los matan. Y nosotros estamos acá tranquilos, recibiendo ese alimento. Y si lo llevamos a la parte física, hermanos amados, cuando nosotros traemos ese diezmo y esa ofrenda, nuestra casa física, nuestro hogar, también se ve bendecido. También Dios provee, hermanos amados. Dios nos da para poder salir adelante. Y a veces hay situaciones, hermanos, en medio del hogar, en donde escasea el dinero, en donde uno de los dos, papá o mamá, se pueden quedar sin trabajo. Y sí, la humanidad se levanta. ¿Y ahora? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Pero es ahí, hermanos amados, donde si uno le cree a la palabra de Dios, Él es fiel y Él responde. Y esto, hermanos amados, el día de hoy lo hablo como un testimonio. Lo hablo desde mi testimonio, de cómo Dios ha sostenido a mi familia, de cómo he podido ver la mano de Dios operando en donde no ha habido día en que hayamos pasado necesidad, porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha levantado cada vez más mi hogar, mi matrimonio, nos ha fortalecido, hermanos amados. Y doy gracias a Dios porque esta palabra, sabe Dios, cuando se la presenté a la hermana Jacqueline hace bastantes meses atrás, pero Dios es bueno porque sabía el momento en que debía de darla. Porque hoy por hoy, hermanos, si estoy delante de cada uno de ustedes, es para hacer de testimonio, porque hoy lo estoy viviendo y le doy gracias a Dios, porque hasta el día de hoy su mano no ha faltado. No ha faltado, y si no ha faltado para mi hogar, para nuestras vidas, no va a faltar para su pueblo, porque somos un pueblo entendido, porque somos un pueblo que ama, porque somos un pueblo que entiende esa maravilla de Dios. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Bendiciones hasta que sobreabunde. No solamente la parte física va a proveer el Señor, sino la parte espiritual, y eso es lo más importante, hermanos amados. Porque la fe tiene que crecer, porque debemos de caminar en fe, creyendo en que si yo le doy a Él lo que a Él le corresponde, Él me va a dar a mí, hermanos, mucho más de lo que podemos pensar, mucho más de lo que podemos imaginar. Y sí, si quiere darnos la bendición física, Él nos la puede dar porque Él es Dios, porque Él es Dios. Pero es entonces donde nosotros no debemos de descuidarnos, sea cual sea la situación que podamos estar viviendo, hermanos amados. Démosle a Él lo que le corresponde y Él se hará cargo de cada uno de nosotros. Él no va a dejar a su pueblo,
Por eso Él le dice aquí, probadme. Y ese es un reto que hoy Dios le lanza a la iglesia. Probadme. Si no te bendeciré, si no te daré lo que necesitas, si no te sacaré adelante, si no traeré restauración, si no te levantaré, probadme. Pruebe usted al Señor, hermanos amados, y se va a dar cuenta que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios sí cumple lo que promete, hermanos amados. Y aún vamos a ver esa bendición, dice, hasta que sobreabunde, de manera que aún seremos de testimonio para muchos otros. Para muchos otros, hermanos amados. Y esa es la fidelidad y la misericordia del Señor para con cada uno de nosotros, hermanos amados. Esa es la bendición de Dios. Porque aún cuando meditaba en esta palabra, se conmovía mi corazón, hermanos, porque decía o pensaba cuánto amaba David a Dios. Qué amor había en su corazón. Es que es algo que a mí me conmueve en realidad. Porque que de él brotara, que de su corazón brotara el hacerle caso a Dios. Y no solamente el amor que él le tenía para con Dios, sino el amor que Dios le mostró a él. Porque aunque él le dijo, tú no me harás caso, sino tu hijo, pero yo sí haré que haya descendencia tuya que se siente en tu trono. Sí haré que haya descendencia tuya que ame y que tema mi nombre. Y Dios se lo cumplió a él. Dios se lo cumplió. Cuánto amamos al Señor, hermanos, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Sino por lo que Él ha restaurado, sino por lo que Él ha hecho, sino por lo que hoy somos cada uno de nosotros. Por lo que hoy valemos cada uno de nosotros, porque todos somos aquí importantes, porque la sangre de Cristo no se derramó por uno sí y por otro no. Todos valemos la sangre de Cristo y esa sangre es valiosa. Es importante, hermanos amados. Vamos a pasar al libro de Hechos, en el capítulo 4. ¿Cuál, hermano? Perdón. Sí, disculpe. 10, 12. Así, perdón. Dice, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No solamente el Señor va a derramar esa bendición que sobreabunda sobre nuestras vidas, sino que también reprenderá al devorador. Reprenderá a aquel que quiere venir y sacarnos de la verdad, que quiere venir y sacarnos de lo correcto que Él ha establecido para cada uno de nosotros como su pueblo. Y vea lo que dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Cuando yo cumplo a Dios, cuando yo doy, Él viene y me da. Imagínense todo lo que me da. No solamente me da esa bendición que sobreabunda, sino que va a reprender al devorador, sino que también no va a permitir que nos destruya ese fruto de la tierra, ese fruto que hemos venido dando. Y no seremos estériles, sino que más bien dice que todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Y qué es ser bienaventurado? Sino es en extremo dichosos. En extremo dichosos, hermanos. ¿Somos bienaventurados? Sí, somos bienaventurados.
porque Dios nos ha enseñado, nos ha venido capacitando para nosotros poder ir enderezándonos, hermanos amados, siendo esos mayordomos de lo que Él nos ha dado, en la parte física, en la parte espiritual, en todo lo que Él ha provisto para cada una de nuestras vidas, de manera que nosotros podamos venir y ser bienaventurados y testimonio para aquel que diga, no hay esperanza, para aquel que diga, no se puede. Que nosotros nos levantemos y digamos, sí se puede, en el Señor se puede. Amén. Ahora sí, pasemos al libro de Hechos 4, 32, 37. Y en esta parte, hermanos amados, el pueblo de Israel, pues ya obviamente estamos en la parte del Nuevo Testamento, obviamente. Ya Cristo había venido, había cumplido su misión aquí en la tierra, ¿verdad? Y ya pues se había hecho, pues ya los discípulos estaban preparados. Y cuando se dio pues la parte de Pentecostés, cómo descendió el Espíritu de Dios en ese lugar, cómo vieron la manifestación del Espíritu ahí, y muchos creyeron, muchos se convirtieron, hermanos amados, comenzaron a ver ese bien de Dios. Comenzaron a ver eso nuevo que estaba Dios trayendo, o no nuevo, sino como ese despertar que venía Dios trayendo, porque ya venía Jesús trayendo ese despertar en medio del pueblo, al cabo de que para muchos fue una revolución. Y los discípulos, los apóstoles de acá, ellos continuaron con eso que Jesús les había enseñado, con eso que Jesús les había dado. De manera que todos los que estaban con ellos reunidos, porque ellos no tenían un lugar físico donde congregarse, hermanos amados, ellos se congregaban en cualquier lugar, pero cada reunión, cada vez que ellos se reunían, el Espíritu de Dios descendía poderosamente sobre sus vidas. Y había esa manifestación del Espíritu de Dios y llenaba al Señor y traía sanidad y traía liberación sobre el pueblo de Israel. Y aquí, hermanos amados, en esta parte, en el capítulo 4, en el versículo 32, 37, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dice aquí en el versículo 32 que la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? Un corazón y un alma. Habían visto esa manifestación de parte del Espíritu de Dios, de manera que decía de que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todo en común. Todo ellos lo compartían, porque entendían y veían la necesidad que había en medio del pueblo. De manera que no decían, esta es mi casa, esto es mío, esto es suyo,
sino que todo lo tenían en común, de manera que dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, hermanos amados, porque ellos creyeron que era Dios el que les iba a suplir. ¿Cómo? No sabían, pero Dios fue tocando cada uno de los corazones de los que se habían añadido a ellos. Dice que no había ningún necesitado. No había ningún necesitado. ¿Por qué, hermanos amados? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Imagínense, hermanos, lo que es que usted venda su casa y que usted venga y le diga a la hermana Jacqueline, hermano Carlos: hermano, vendí mi casa en tantos millones, tome, lo doy para el Señor. Nos puede explotar a veces la cabeza, a ver, jamás. Yo vendí mi casa en 50 millones, ¿cómo voy a traer 50 millones? Pero ellos no lo vieron así, hermanos, porque ellos vieron la bendición de Dios, la restauración, el poder del Espíritu de Dios que se manifestaba sobre cada una de sus vidas, hermanos amados, de manera que ellos no fueron egoístas en que, ok, yo tengo lo mío, ya Dios me sanó, ya Dios me restauró, quería ver aquel que hace, sino que aún ayudaban para que fuese creciendo más y más, hermanos amados, y fuese cada vez más, hermanos, preparados para ser enviados a predicar el evangelio. De manera que, como se ve más adelante con Pablo, el evangelio se extendió hasta llegar a Italia. Y fueron muchos los que creyeron, fueron muchos los que se convirtieron al Señor, fueron muchos, hermanos, los que se levantaron después de los apóstoles, de manera que esos muchos que se han levantado y se han seguido levantando hasta el día de hoy, hermanos amados, nos han venido enseñando, nos han venido instruyendo, nos han venido enseñando el camino, hermanos amados, porque no solamente se quedó aquí en la iglesia primitiva en lo que ellos tenían, sino que ha venido año tras año, siglo tras siglo, el Señor enseñando, el Señor apercibiéndonos, el Señor diciendo: es necesario que haya afecto por mi casa. Es necesario que se levante un pueblo dispuesto para seguir predicando mi evangelio, para seguir predicando a aquel que dice no tener esperanza, porque cada uno de nosotros hemos encontrado la esperanza. Cada uno de nosotros hemos encontrado esa salvación y por eso estamos acá. Porque hemos entendido lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y por eso debemos de continuar enseñando lo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos amados. De manera que el diezmo es solo de la ley. Se estableció después en el tiempo de Moisés, sí, pero desde un principio estaba en varones que entendieron, que comprendieron que de esa pequeña porción, de todo lo que Dios le dio, ellos daban de esa pequeña porción en agradecimiento. Y como hoy en día todos ellos dan testimonio de cada uno de nosotros: Abraham, Isaac, Jacob, Israel, David, Salomón, todos, hermanos amados, Pablo, quedaron como testimonio para cada una de nuestras vidas. Así que, hermanos amados, espero que esta palabra, que esta enseñanza haya sido de gran edificación para cada una de sus vidas, hermanos amados, como lo fue para la mía, y sigamos teniendo ese aprecio, ese afecto por la casa de nuestro Dios, de manera que sigamos creciendo, hermanos, y sea en número los que vayan creciendo, los que se vayan uniendo a cada una de nuestras vidas. Y el domingo anterior, pasado, hermano Leito, pues no pudo compartir una parte que el Señor le había dado. Le voy a extender un pequeñito espacio solo al hermano Leo para que pueda compartir con nosotros esa parte.
para que pueda pasar, Leito, porfa. ¿Oye? Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Quiero como ligar un poco por qué. Vamos a ver, dentro de las cosas como que Dios nos pide, es usualmente como que es como usual que en eso no estemos siempre. Por ejemplo, digamos, yo tengo que dar un fruto en mi vida, tengo que trabajar en mi vida, doy el fruto, ok, lo tengo, digamos que sigo por el siguiente, ¿verdad? No es que sigo luchando por ese fruto constantemente, debo cuidarlo, pero no es como que sigo luchando o sigo en la misma condición, venciendo la condición toda la vida, no, ¿verdad? O no debería de ser así, ¿cierto? Y eso se cumple en muchísimas cosas de las que Dios nos pide, pero a mí siempre me ha llamado la atención que el diezmo, con el tema del diezmo, con el tema del dinero, no es algo en lo que doy fruto y ya, sino que es algo que yo voy a dar toda mi vida mientras tenga trabajo, ¿verdad? Entonces siempre me he puesto a pensar el porqué de esta situación y es una de las cosas donde uno realmente puede ver la sabiduría de Dios escrita en la palabra, en la palabra. O sea, cuando uno se mete a estudiar la palabra, realmente se sorprende muchísimo de la sabiduría que está encerrada ahí, ¿verdad? Solo si se mete a estudiar la palabra, ¿verdad? Y yo considero que esta este ejemplo del diezmo fue totalmente anacrónico, o me refiero fuera de esa época, fue algo que es tan sabio que se aplica para hoy en día a la perfección, o sea, adelantado a su época, ¿verdad? ¿Por qué? Quiero enfocarme en esto, que es algo que vamos a hacer siempre, y quise llevarlo como aplicarlo un poquito a lo que dice la neurociencia sobre lo que es la repetición de las cosas, ¿verdad? Primero voy a volver a traer el pasaje que traje la vez pasada, el de Deuteronomio 14, 22, pero esta vez le agrego el 23, que dice: indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Aquí esto es lo importante, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, ¿ok? Y quiero hacer énfasis en esta parte del temer a Jehová. Si nos vamos al vocablo, al término en el hebreo, en el original, ¿verdad? Hace referencia a que, ok, puede ser temor, pero también es un temor reverente, o también un temor cuando nosotros vemos algo que es en exceso maravilloso, ¿verdad? Yo siempre he tratado o bueno, es cuando, como por ejemplo, vemos algo tan increíble, que es tan increíble que nos genera temor, ¿verdad? Porque es algo que no sabemos, nuestro cerebro le cuesta comprender. Siempre que pienso en esto, recuerdo la película de 4 de julio, ¿verdad? Will Smith ahí cuando viene una nave y aparece sobre Nueva York, ¿qué sentiría uno al respecto, verdad? O sea, es una combinación de emociones, muchos iban a sentir temor, otros va a ser como, ¿qué es esto tan increíble, verdad? Es ese tipo de temor y un temor reverente, o sea, de respeto, no es que yo le tengo miedo a Dios, ¿ok? Entonces, Dios lo que quiere es que primero lo veamos como esa cosa extraordinaria que nuestro cerebro no logra comprender y que además de eso entendamos que por esa misma majestuosidad, soberanía, ¿verdad? Es que tenemos que tener un temor reverente, de respeto, ¿verdad? Y ahora, otro versículo que quería ir es a Primera de Crónicas 29, 14, que no habla directamente del diezmo, pero sí creo que encierra directamente el por qué, ¿verdad? Y cómo es que debemos temer a Dios. Dice, porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que diésemos a ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, obviamente están refiriéndose, es Crónicas, no recuerdo quién está hablando aquí, pero es... ¿Ah? Salomón. Segunda de Crónicas 29, 14. David, gracias. Es David
hablándole a Dios, ¿verdad? Y dice, termina diciendo, pues todo es tuyo y lo de recibido de tu mano te damos. Ok, entonces, según el versículo anterior, tenemos que aprender a tomar a Jehová, ¿qué? Aprender a temer a Jehová, tu Dios, todos los días, ¿ok? Y además de eso, entender que todo es de Él y de lo que nos da, porque si Él es excesivamente soberano, excelso, ¿verdad? Él es el dueño de todo, Él es el que creó todo, lo que tenemos entonces es porque viene de la mano de Él, ¿ok? Ahora, volviendo al hecho de que por qué el diezmo entonces no es algo que en lo que yo doy fruto y sigo adelante, sino que es algo que tengo que continuar. Yo una vez escuché hace mucho tiempo que para uno generar un hábito tenía que repetir la acción 21 días seguidos, ¿verdad? Y que ya, digamos, como que estaba demostrado. Eso lo escuché chamaquillo, entonces no sé qué tan cierto sea, pero siempre fue una idea que me quedó dando vueltas en la cabeza. Y que después de los 21 días de yo haber hecho, ya está comprobado que ya uno tiene el hábito, ¿verdad? ¿Por qué 21 días? ¿Y por qué no sé si han notado que cuando uno quiere generar un hábito, al inicio es súper fácil? Al inicio tengo toda la motivación, pero conforme empiezo a avanzar ya empieza a ser más difícil y muchas veces no logramos llegar a esos 21 días, ¿verdad? Y es que, según la neurociencia, al inicio lo que se pasa es una etapa de motivación y de dopamina, ¿verdad? Dopamina es algo que es un neurotransmisor que lo que nos genera es esa sensación de confort por la recompensa, ¿verdad? Entonces, eso nos hace a nosotros una explosión de dopamina que nos hace sentir energizados y enfocados en eso. O sea, nos es muy fácil empezar en eso. Pero pasa, conforme pasa ese trabajo, digamos, en el hábito, esa dopamina se va disminuyendo, ¿verdad? La acción se vuelve predecible, yo ya sé qué va a pasar, sé qué tengo que hacer, sé qué recompensa va a tener, ya mi cerebro no lo percibe como, uy, sí, qué chuzo esto, hagamos esto, ¿verdad? Sino que ya empieza a, a decaer, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual siempre cuesta y por eso es que es necesario mantener en hábitos comunes por lo menos 21 días, ¿verdad? Pero ahora, volviendo al tema del diezmo, yo me puse a pensar, pero habrán tal vez, no sé, formas de pensar, hábitos, ideologías en las que yo, si yo quiero adquirir, tenga que actuar toda la vida, para siempre. Y buscando, me di cuenta que efectivamente sí, ¿verdad? Y voy para buscarlo. Sí, encontré que sí hay hábitos y formas de pensar que deben repetirse durante toda la vida, especialmente aquellos relacionados con el carácter, la espiritualidad y la autorregulación, ¿verdad? Y el porqué de esto, porque dice que el cerebro siempre está adaptándose, dice que si una red neuronal se deja de usar, el cerebro empieza, hay algo que se llama podas sinápticas. Sinápticas son esas conexiones que se hacen en el cerebro, ¿verdad? Por las neuronas, ¿ok? Entonces, que si esa red neuronal se empieza a dejar de usar, el cerebro puede podarla, ¿verdad? Que lo que hace es debilitarla o incluso eliminarla, ¿verdad? Entonces, hay muchas hábitos, perdón, que son como la autodisciplina, por ejemplo, el hábito de leer, el hábito de estudiar, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de leer la Biblia, ¿verdad? Son hábitos que no es un hábito que se genera con los 21 días, sino que yo tengo que estarme forzando constantemente toda la vida para hacerlos. Y decía un término que me llamó mucho la atención, que este tipo de hábitos son los que generan identidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo, qué increíble, porque ¿qué es lo que estamos buscando nosotros cuando decidimos ser creyentes y caminar en Cristo? Sino es adquirir una nueva identidad, ¿verdad? Entonces, van a haber, obviamente, hábitos que están ahí
y van a estar toda la vida para que el cerebro no decida podar esa identidad que estamos generando, ¿verdad? Y el diezmo definitivamente es una de esas, no por el hecho de que esté dando plata, sino por todo lo que significa el dinero para nosotros. El dinero es lo que nos compra la comida, ¿verdad? Si no tenemos dinero no podemos comprar comida, no podemos comprar casa, no nos podemos mover. Lo que representa el dinero es como nuestro proveedor. Podemos verlo como así, pero que es la identidad que el Señor nos está enseñando a través del diezmo, que no es el dinero de quien dependemos nosotros, sino que es de Él, ¿verdad? Y eso como identidad es algo que vamos a tener que repetir por siempre, porque lo dice la palabra y porque lo confirma la neurociencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo digo justamente que el tema del diezmo es completamente anacrónico al momento en el que se escribió, o sea, que estaba fuera de su época, ¿verdad? Porque hoy en día vemos cómo la ciencia realmente respalda ese tipo de cosas, y es donde yo digo, un libro que se escribió hace miles de años y que duró alrededor de 2000 años escribiendo, si mal no recuerdo, no pudo haber sido inspirado por el hombre. Y es lo que les digo siempre a los que están en primer nivel de seminario conmigo, ¿verdad? Es demasiada la sabiduría que hay ahí, con tantos autores, y que todo tenga tanta sabiduría, tanto entrelazamiento, no pudo haber sido inspirado por el hombre definitivamente, ¿verdad? Eso por ese lado. Entonces, el por qué, la razón científica del por qué algo que me va a generar tanta identidad como el diezmo, es algo que tengo que repetir siempre, ¿verdad? Ok, ahora, hay otro versículo, eso por un lado, ¿verdad? Ahora ya otro punto, el mismo tema del dinero, a nivel regional, ¿verdad? Latinoamericano, hablar de plata es un tabú, ¿verdad? Que debería de serlo, no debería de serlo, pero es un tabú, así culturalmente somos, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando en un lugar como una iglesia se tocan temas de dinero, ¿verdad? Obviamente todo el mundo de una vez ahí saca las garras, ¿verdad? Es normal, por nuestra cultura, por la falta de educación financiera que culturalmente hemos recibido. Entonces, hay un versículo que vimos también en seminario, estábamos hablando sobre el tema de por qué, de cómo Jesús vino a ser hombre para mostrarnos a nosotros como seres humanos que si Él pudo como ser humano, nosotros también, ¿verdad? Y hay un versículo, y bueno, y que eso hace como que Dios entienda lo que sentimos, ¿verdad? Que nosotros nos dé la seguridad de que, ok, Dios se hizo hombre en Jesús, y Él pudo sentir en su carne lo que nosotros como seres humanos sentimos, y Él entiende todos esos pensamientos que llegan a nuestra cabeza, y Él entiende que algunas veces somos débiles y caemos, Él lo entiende, ¿verdad? Y por eso hay un versículo que dice, en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para yo necesitar socorro es porque estoy en una mala situación, ¿verdad? Probablemente en pecado, probablemente con ideas en mi cabeza, ¿verdad? Y Dios no nos está diciendo, usted está mal por estar así, usted está mal por estar fallando, usted está mal por tener esos pensamientos. No, nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos dice, vengan, no se queden así, no se queden en su condición, o no se queden con esos pensamientos que pueden estar separando esa identidad de lo que debería llegar a ser, ¿verdad? Vengan, busquen. Ahora, ¿a dónde llevo esto? Con lo que estaba diciendo de la cultura, de la cultura nuestra centroamericana, ¿verdad? Es muy común escuchar o sentir o pensar incluso que si yo voy a venir a dar plata es para que el pastor se la coma, ¿verdad? Y es muy común, muchos van a pensar eso por todo lo que les acabo de decir. Aplico esto, cuando tengan ese tipo de pensamientos, acérquense al trono de la gracia y pregunten, ¿verdad? ¿Quiere saber en qué se gasta esa plata? Venga, métase a la asociación, y aquí en las asambleas pueden ver detalladamente en qué se gasta todo, cuánto ingresó, cuánto salió, porque toda esta plata está consagrada. No van para Charlie, ¿verdad? No son para la gasolina, no,
sea, vean a su alrededor. Yo los invito a que ustedes se acerquen a esa batería y la vean cómo está. Ustedes saben que si algo se mueve de esa batería se cae. Así está literalmente esa batería. Y ustedes creen que si yo voy a Banchpack, que es un lugar donde venden cosas musicales, y digo, uy, es que vieras que tengo una iglesia y ya la batería no me sirve, ellos van a decir, ay, sí, qué lindo una iglesia, tomen, se la regalamos. La luz no nos la da la compañía eléctrica gratis por ser iglesia. No nos da el agua, el papel higiénico, las sillas, no nos las regala Office Depot porque es para una iglesia. No, todo es plata, todo es plata. Entonces, si quieren estar seguros de dónde se van, o sea, está bien que piensen esas cosas, porque es normal, no está mal, y Dios les dice que no es mal que tengan esos pensamientos, pero vengan y argumenten o denle bases a su argumento, ya sea para que le den bases o para que vean que ese argumento no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, sí, eso era. Sí, ¿verdad? No se queden pensando, o sea, no está mal, todo el mundo va a pensarlo, pero piensen, pregunten, acérquense, ¿verdad? Eso es, que Dios los bendiga. Gracias, Leito. Así es, bendito el Señor, que nos aporta cada vez más. Y como dice el hermano Leo, si tiene dudas, hermanos amados, ¿qué se hace con el dinero? Métase a la asociación y se dará cuenta en qué se invierte todo el dinero, hermanos amados. Les pido que se pongan de pie, no hemos terminado todavía, vamos a concluir con la oración, sin embargo después mi hermano Eric estará pasando tiene algo que comunicarnos también. Padre amado, gracias te damos, Señor poderoso, por todo lo que tú nos has enseñado, Señor, en este tiempo, Padre bendito. Gracias, Señor, porque no ha sido escaso, Señor amado. Te doy las gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú bendecirás y seguirás bendiciendo este lugar, Padre. Lo has bendecido, Señor, desde siempre lo seguirás haciendo, Padre, porque este es un pueblo entendido, Señor amado. Gracias, Señor, porque sé que no faltará el bien en esta casa, Señor, ni en ninguno de nuestros hogares, Padre, porque eres bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles en medio de tu casa, en todo lo que tú nos das, Señor poderoso. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, y por lo que harás, Padre amado. Bendícenos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.